Buenas noches a todos. Vamos a seguir con el curso y lo vamos a seguir donde nos quedamos la última sesión, que fue en fase de síntesis. Estábamos hablando ya del, del código de 3 direcciones, es decir, el tema de la generación de código intermedio. Es bien importante tener en cuenta que el código intermedio depende directamente del patrón o salida intermedia que vamos a generar. Como les comenté en su momento, comúnmente nosotros en San Carlos utilizamos el código de 3 direcciones, pero no es la única representación. También está el código de cuádruplos, ¿verdad? Que es similar a 3 direcciones, solo que pues en vez de tres direcciones contamos con 4 direcciones. Este era nuestro ejemplo que estábamos teniendo el día viernes, en el cual podíamos observar claramente que de una asignación, perdón, sencilla de x igual a 10, y igual a 10 y z igual a x más y, teníamos todas estas líneas de código que me representaban a mí y intermediamente al código fuente, ¿verdad? ¿Por qué se llama intermedio? Porque es una representación que yo todavía puedo leer. Si bien es cierto, es más complejo de leer, todavía puedo leerlo, ¿verdad? Entonces, a eso se denomina código intermedio. Acá, como les coloqué acá, pues tenemos el código de 3 direcciones, pero no existe una técnica como tal, ¿verdad? Para generar ese código. Aquí, por lo regular, lo que yo recomiendo es el recorrido del árbol, ¿verdad? Aquí todavía, si se dan cuenta, acá llevo un árbol. Tengo un árbol. Para generar el código intermedio, yo lo que recomiendo altamente es recorrer el árbol, ¿verdad? Este es un recorrido inorden, ¿verdad? Que se va aquí en el algoritmo inorden, porque recordemos hay varios algoritmos, está el inorden, posorden, preorden. En este caso es inorden, y pues para generar el código intermedio. Hay quienes lo generan con traducciones dirigidas por la sintaxis o esquemas de traducción, ¿verdad? Que también es válido, solo que esto es más difícil. Entonces, por lo regular se hace, o yo recomiendo que se haga por medio del árbol. Bien. Posteriormente, si nos damos cuenta acá, ustedes no pueden venir y detectar un error en el código intermedio. Por ejemplo, no me pueden venir y decir, yo creo que hay un error en el código intermedio de la salida del programa. No se puede. Por eso es denominado el backend, ¿verdad? El backend del compilador es todo aquello que yo no puedo ver, ¿verdad? Por eso es backend. Es todo lo que está detrás para su funcionamiento. Bien, entonces, aquí esta es la primera fase de backend, ¿verdad? De la fase de síntesis. Posteriormente, bueno, si nos damos cuenta, pasamos de análisis sintáctico, del árbol de análisis sintáctico, perdón, a una representación intermedia. Por lo regular, las representaciones intermedias son lineales, ¿sí? Es decir, vuelvo a tener yo una estructura de datos lineal, ¿verdad? Porque recordemos anteriores ocasiones tenía una estructura de datos jerárquica y pasé otra vez a algo lineal, ¿sí? Bueno, luego de eso viene la optimización de código independientemente independiente de la máquina. ¿Cómo así? Siempre está el tema de cuando hablamos nosotros del código de ceros y unos, pero eso, obviamente, incluso hay hasta bromas de eso, ¿verdad? De que solo ceros y unos,
pero eso tiene una razón de ser, y es porque cada arquitectura de computadora tiene su propio lenguaje, ¿verdad? Por ejemplo, la computadora de José Manuel muy seguramente no es la misma que el mío, que mi computadora, a pesar que posiblemente tal vez ambos podamos tener el mismo sistema operativo, no es lo mismo. Tenemos instrucciones definidas que son netamente de la arquitectura de la computadora. Entonces, en este momento todavía estamos en una fase intermedia. Por eso es que esta optimización es independiente de la máquina, es decir, no depende, porque hay cuestiones que sí dependen claramente de la máquina, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos acá, y bueno, vamos a copiar este ejemplo que tengo y lo vamos a pegar abajo. Bueno, ¿qué puedo yo optimizar acá? Bueno, yo lo que puedo optimizar acá, bueno, aquí tengo T1 es igual a P más 0 y aquí tengo T4 es igual a P más 0. Entonces puedo decir, ya no voy a usar esto, ya no voy a usar T4, sino que me voy a quedar con T1, ¿verdad? Aquí T2 es igual a P más 1 y aquí está T6 es igual a P más 1. Bueno, yo ya no voy a usar T6, sino que voy a usar T2, ¿verdad? Y eso es una optimización, ¿sí? Si nos damos cuenta, el código era un poco más grande y aquí lo reduje en 2 líneas. Obviamente me van a decir, son 2 líneas, pues, o sea, no me estoy muriendo por 2 líneas. Es correcto, pero recordemos que la fuente o el inicio la cadena de entrada, por decirlo así, era x igual a 10, y igual a 10, z igual a x más y. Pero no solo eso tenemos en los lenguajes de programación. Los objetos, como les dije, las funciones, el paso de parámetros, los retornos, la recursividad, tiene estructuras intermedias bien complejas, porque como les dije, esto hay que representarlo con solo términos de suma, resta y heap y stack. Aquí tenemos el stack, ¿verdad? El heap todavía, o sea, obviamente no les voy a enseñar cómo se maneja el heap, no es el punto, pero nos damos cuenta que fueron 2 líneas, pero teniendo tal vez un programa que tiene una representación intermedia de unas 7000 líneas, puede pasar a unas 5000, ya son 2000 menos. 2000 menos que tienen impacto en la forma de compilar, en la forma de ejecutar, perdón. Tiene impacto y lo hace más óptimo, más rápido, ¿verdad? Hay instrucciones, por ejemplo, en C. Perdón, no había habilitado el tema de preguntas y respuestas. Hay temas en C, ¿verdad? Cuando yo compilo C, ¿verdad? Si alguien ha tenido la oportunidad de trabajar en C, o con C, mejor dicho, C tiene una opción de O3 en el parámetro. Cuando nosotros compilamos con C, podemos ponerle un parámetro O mayúscula 3, O3. Y lo que hace O3 es optimizar la salida de C, ¿verdad? A la larga lo que está haciendo es ejecutando esta fase, pero no esta, no, esta, perdón, esta fase de optimización de código, ¿verdad? Solo que la DC es optimización de código dependiente de la máquina. Ellos sí hacen una optimización dependiente de la máquina, que más adelante ya lo vamos a leer. Pero existen las optimizaciones. ¿Y por qué se hacen? Porque los programas deben de ser más óptimos, ¿verdad? Y aquí tenemos un debate, ¿verdad? Que se ha sacrificado en la actualidad. Se ha sacrificado mucho la optimización de los programas por tener potencia, ¿verdad? Ahorita ya
difícil de ver todos los que estamos aquí en la sala, difícil que alguien tenga una computadora como la que yo tuve cuando yo empecé la carrera. Entonces, no va a existir alguien, o sea, puede que haya alguien, pero ya no se puede, es bien complejo, por eso, o sea, yo empecé la carrera con una laptop, una mini, una chiquita, que tenía 1 GB de RAM, tenía un procesador Atom de 1.6, creo yo, 1.3, 256 de disco obviamente mecánico, ¿verdad? Y esa era la compu, y esa era la compu, el Atom es el Intel Atom era lo que usaban antes o lo que se empezó a usar cuando a móviles, ¿va? Cuando Intel pues entró en el mercado móvil. Entonces básicamente era una compu que tenía un procesador de celular y 1 GB de RAM y 256 de disco de estado mecánico, ¿verdad? Entonces eran recursos bastante limitados, pero conforme ha ido evolucionando este tema de los recursos con la ley, creo que es la ley de Moore, no sé si alguien me confirma. Ley de Moore. Ahorita lo estoy buscando, que es la ley que, sí, pues, es la ley de Moore. Voy a colocar acá en la sección de preguntas por si alguien quiere leer de la ley de Moore. La ley de Moore nos indica que el hardware irá creciendo exponencialmente cada año, o cada 2 años se va a duplicar lo que existía antes. Entonces, esto ha ido haciendo que crezcan los recursos de manera, una falsa ilimitación, ¿verdad? Que casi que es ilimitado y hace que los programas sean tan ineficientes, tan poco óptimos. Y para los que les gusta jugar, ¿verdad? Todo el tema gaming, ya tendrán en cuenta algunos juegos que han salido, pero fatales a nivel de rendimiento, a nivel o sea, no son nada óptimos, necesitan grandes cantidades de recursos para que un juego corra decente, pero es porque, pues, la falsa seguridad que nos da los recursos y porque ya no existe un énfasis en la optimización del código. Lo mismo pasa en las plataformas, ¿verdad? Por ejemplo, yo me recuerdo una vez, yo estaba trabajando en mi anterior trabajo cuando yo era programador, eh, y pues teníamos un Glassfish. Glassfish es el servidor web de Java. eh, y recuerdo que necesitaba ese Glassfish a nivel de servidor 32 gigas, lo hicimos la prueba, 32 gigas de RAM para correr tranquilo. Estamos hablando de que eso fue esa experiencia con este Glassfish fue hace, no sé, unos 7 años por ahí. Y necesitábamos 32 gigas de RAM para correr este Glassfish con todas nuestras aplicaciones Java. En un ambiente de producción, obviamente, ya en un ambiente ya real, ¿verdad? Entonces, a dónde voy es que ya son poco óptimos, ¿verdad? Ya no son óptimos y porque los lenguajes ya no hacen esa optimización como tal, se la andan saltando muchas veces. Bueno, entonces vimos un ejemplo de optimización de código. Aquí, claramente, optimización de código independiente de máquina, ¿verdad? Que fue lo que básicamente lo que hicimos fue mejorar el manejo de los apuntadores, ¿verdad? Porque P representa un apuntador, un pointer. Bueno, entonces sigamos y estamos en la generación de código, ¿sí? Bueno, para este ejemplo estamos viendo que vamos a pasar de alto a bajo nivel, pero si yo estoy pasando de alto a alto nivel, en este punto no genero código de máquina, genero el alto nivel, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir, ahí lo pueden colocar en la sección de preguntas o si alguien quiere aperturar su micrófono, solo quiero ver una cuestión. Gracias. ¿Alguien quiere colocar algún ejemplo? ¿Hay un lenguaje en la actualidad
Conozco de uno, me imagino que deben de haber varios, que es compilado y es de alto nivel a alto nivel. ¿Alguien sabe qué lenguaje es o alguien conoce otros lenguajes que son de alto nivel a alto nivel? ¿Verdad que la entrada es un código de alto nivel y la salida es otro código de alto nivel? ¿Lo pueden colocar ahí? Es un ejemplo para que no pensemos siempre que es bajo nivel. El libro pues hace el ejemplo de las fases del compilador a bajo nivel, pero no solo es así, ¿verdad? También hay de alto a alto, ¿verdad? Excelente, gracias Javier, gracias Alan. Es TypeScript, ¿verdad? TypeScript es un compilador de alto nivel a alto nivel, porque su salida, ¿qué es? Su salida es JavaScript. O sea, ustedes compilan TypeScript. Cuando compilan TypeScript, obviamente es un Node.js tipado, muy bueno, por cierto. Y cuando compilan TypeScript, la salida es JavaScript. O sea, ahí claramente nosotros vemos que TypeScript es un lenguaje compilado porque tiene salida y no le interesa eh, quién es el que va a ejecutar ese código. No le interesa. Simplemente genera la salida, ¿verdad? TypeScript y Node.js son ejemplos claros de lenguajes compilados. Pero en el caso de TypeScript, ya me estoy yendo por las ramas, pero en el caso de TypeScript, eh, ¿dónde está mi mouse? Otra vez se me pierde. Aquí está. En el caso de TypeScript, pasa de un TypeScript a un JavaScript, ¿verdad? Básicamente de un alto nivel a otro lenguaje de alto nivel. Eh, ya vienen los compiladores de JavaScript y pues generan o ejecutan el compilado. Entonces, acá, pues obviamente, pues por seguir el ejemplo del libro, pues tenemos que el código máquina destino, pero no necesariamente es máquina. Perdón, estoy recibiendo una llamada, perdón, permítanme. Disculpe. Bien. eh, entonces, nos habíamos quedado que, pues, por ejemplo, términos de ejemplos del libro, pues vamos a contactar, vamos a tomar en cuenta que tenemos eh, alto nivel a bajo nivel, ¿verdad? Pero no es necesario tener esto en cuenta, ¿verdad? Podemos tener alto nivel como máquina destino. Bueno, entonces, sigamos con el tema. Bueno, si se dan cuenta, seguimos, bueno, nos quedamos ya en el backend del compilador, ¿verdad? Seguimos en el backend de compilador y tenemos luego la optimización de código. Bueno, esto ya es de máquina, ¿verdad? Acá se vuelve a optimizar el código, pero ya con el código destino, ¿sí?
Por lo regular, nosotros vamos a manejar el siguiente código. Lenguaje ensamblador. Cuando estamos hablando que vamos a bajar de nivel, lo vamos a generar, vamos a hacer vamos a bajar de nivel el código. Estamos hablando que estamos manejando código assembler, ¿sí? Por lo regular, bueno, ustedes van a estar estudiando código assembler en arquitectura de computadoras 1, en Arqui 1. No sé si todavía manejarán, pero pues, obviamente para mí sí es importante que su formación tengan que tocar código assembler. Para mí es algo importantísimo que manejen assembler. Bueno, entonces assembler se ve de esta manera. La verdad no me voy a poner a tirar código de assembler, pero pues que mejor que poner algo que sí funcione, ¿verdad? Entonces, assembler se ve de esta manera. Aquí están los movimientos. Aquí están estos AXDS, son netamente ya registros de memoria RAM. Dentro, bueno, registros, bueno, son instrucciones de CPU que interactúan directamente con la memoria RAM. Esto es assembler, ¿verdad? El movimiento, en la interrupción 21H, que aquí pues, básicamente son interrupciones directas a, a CPU, ¿verdad? Aquí está la interrupción 20H. Entonces, así es como se maneja un código assembler, ¿verdad? Aquí tenemos, bueno, estos son assembler para determinado chip. ¿Qué quiere decir esto? Lo que pasa está que cada CPU tiene su propio código assembler. Por eso les decía, por ejemplo, mi lenguaje máquina, pues yo tengo una máquina que tiene una AMD, un Ryzen 5. El Ryzen 5 tiene una instrucción de assembler muy diferente a las instrucciones de un Intel Core i7, por ejemplo. Son diferentes. Las instrucciones de un Core i7 son muy diferentes a las instrucciones de una Raspberry Pi, por ejemplo. Entonces son otras instrucciones de la Raspberry. Entonces, y son otras instrucciones de un teléfono móvil, por ejemplo. Son ya lenguajes que dependen netamente de la arquitectura del compilador, perdón, de la arquitectura del CPU. Las tarjetas gráficas, las GPU, por ejemplo, una NVIDIA, una AMD, también tienen su propio código assembler, ¿verdad? Que es diferente también a las del CPU. Entonces, estos ya son lenguajes dependientes de máquina. Entonces, ya vemos que otra vez se vuelve a optimizar esa salida. Y con esto termina el viaje del compilador. Con esto. Aquí termina el viaje del compilador. Lo que se ve en la carrera es un emulador, ¿verdad? Obviamente no nos vamos a, no se centra directamente en la interacción con el lenguaje ensamblador de su máquina porque se pueden echar la máquina, ¿verdad? No se puede venir y decir voy a trabajar ensamblador o assembler con mi máquina, ¿no? Ahí sí se pueden tronar la máquina, ¿verdad? Porque assembler, ya como les digo, ya es netamente registros de memoria RAM y de CPU, ¿verdad? Entonces, una mala instrucción en assembler, o por ejemplo, ustedes están sobreescribiendo un registro que es vital para la BIOS o algo así, ya no hay máquina, ya se tronó la máquina. Entonces, obviamente, para trabajar lo que se hace es, se trabaja con emuladores, ¿verdad? Emulan un código assembler lo más genérico posible. Por ejemplo, un move, esta instrucción move de movimiento, es move para todos los assemblers. Es así, no hay pierde. Move es para todos los assemblers. Bueno, entonces,
Move es para todos los assembler, pero pues hay instrucciones que sí son dependientes de cada máquina. Por ejemplo, hay una instrucción shift que no todos los assembler tienen esta instrucción shift. Son microchips que tienen la función shift en assembler, ¿verdad? Entonces, ahí sí son diferentes, ¿verdad? Pero pues en la carrera miramos uno muy genérico, pero que sí sirve para tener contexto de qué es lo que está pasando en la actualidad. Alguien que me diga aquí que no se utiliza el código assembler ya son puras casacas, ¿verdad? Es un lenguaje muy usado. Y vuelvo y repito, lo que pasa está que para el contexto guatemalteco ya no. Y en el contexto guatemalteco estamos muy atrasados, ¿verdad? Entonces, aquí obviamente no vamos a tener no vamos a tener una formación, no vamos a tener un mercado en el cual necesiten gente que programe en Assembler, pero no quiere decir que no se use, ¿verdad? ¿En qué país? Por ejemplo, ahí les voy contando un poco, ¿verdad? También para que pues ustedes también vayan abriendo un poco la mente también del alcance que tiene todas las ciencias de la computación. En Taiwán no existe la carrera sistemas como tal. O sea, no es que allá en Taiwán enseñen a hacer conexión a base de datos, una página web, que un sistema web, que tengo que clásica frase, bases me sirve más para el trabajo que compi. Esa es clásica, le he escuchado un montón de veces. O sea, eso allá en Taiwán no existe. Allá en Taiwán, para ellos ese trabajo ya es muy primitivo. Entonces lo que hacen los taiwaneses es tercerizar a otros países cuando necesitan hacer un sistema transaccional, por ejemplo, un sistema, qué sé yo, un sistema de asignaciones de la universidad, lo tercerizan, ¿verdad? A otros países, ahí es donde entran los indios, ¿verdad? Que es mano de obra recontra barata, y ellos hacen el sistema. ¿Por qué? Y entonces, ¿qué ven allá en Taiwán? Allá en Taiwán se centran mucho en el hardware, y allá es full sistemas operativos, full compiladores, full arquitecturas. Entonces, yo estaba platicando una vez con unas personas de allá de Taiwán, tuve la oportunidad, y me comentaban que en el curso de sistemas operativos uno, el primer proyecto era hacer un sistema operativo, ¿verdad? Ese era el primer proyecto, sistema operativo basado en Linux. Bajaban el kernel y empezaban a compilarlo ellos solos. Y el primer proyecto era entregar el sistema operativo personalizado por ellos, ¿verdad? Y pues me contaban que eran 3 cursos de sistemas operativos, ¿verdad? Entonces, si eso era el primer proyecto, para mí ese proyecto fue mi proyecto final, creo que de operativos 1, de operativos 2, ¿verdad? Eh, También comentaban que en el curso de compiladores lo que hacen es hacer compiladores para microchips, ¿verdad? Por ejemplo, es como si aquí en el curso de compiladores se les dé un chip y diga, bueno, hagan un compilador para este chip. Y ya, ese es el proyecto, ¿verdad? Y tiene que funcionar el compilador, ¿verdad? Entonces, para ahí eso se dedican ellos, y en Taiwán son miles de personas, ¿verdad? Y llegan a estudiar gente del extranjero por montones también, ¿verdad? No es que digamos un mercado de 30 pelones, pues, ¿verdad? Me comentaban allá también que allá lo que para nosotros es el bachillerato, ¿verdad? Allá es la licenciatura. Es decir, me estaban comentando que una graduación de ingeniería gradúan todo un día de 9 a, qué sé yo, 6 de la tarde, porque se gradúan alrededor de 10,000 ingenieros, por ejemplo, ¿verdad? 10,000, 15,000 ingenieros, porque son tantos, porque la educación superior ya es tan común, ¿verdad? Entonces, para ellos el destacar, ya estamos hablando de un grado de maestría o de doctorado, en los cuales son muy especializados ya en temas de, como les digo, operativos, compiladores, arquitectura, ¿verdad? Bueno, y el tema de toda la electrónica también. Entonces, eh, regresando al tema ya terminando la fase de los compiladores, pues tenemos una estructura de datos que nos sirve a nosotros de apoyo. ¿Y cuál es esa? La tabla de símbolos. La tabla de símbolos no es más que una estructura de datos de apoyo. No es una fase del compilador, ¿verdad? No es donde se guardan los valores.
No, esto es una estructura de datos de apoyo. ¿Y qué apoyo brinda? Apoyo en las fases que yo necesite. Si yo necesito apoyo en semántico, la tabla de símbolos. Si yo necesito apoyo para generación de código, la tabla de símbolos. Si yo necesito apoyo para sintáctico, en la tabla de símbolos. En la tabla de símbolos va todo lo que yo necesite para generar mi compilador, mi salida, ¿verdad? Aquí va mucho los pesos de las funciones de un compilador. Aquí van los pesos de las variables, qué posición de stack le corresponde, qué posición de heap le corresponde, posiciones de memoria, qué entorno es, ¿verdad? Si es un entorno local, si es un entorno global, y es toda esa información de todas lo que tenga nombre propio, ¿verdad? Va dentro de la tabla de símbolos, porque eso nos apoya mucho a nosotros cuando estamos en semántico y en generación de código, ¿verdad? Nos apoya mucho la tabla de símbolos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el compilador dice, esta variable ya fue declarada, sé que es en la fase de análisis semántico, pero ¿dónde lo revisa? En la tabla de símbolos, ¿verdad? En la tabla de símbolos ya dice que para el entorno global de un X clase, por ejemplo, ya existe la variable X. Entonces, si yo quiero volver a declarar X, voy a ir a ver en ese entorno dentro de la tabla de símbolos y si ya existe, reporto el error semántico, ¿verdad? Como les digo, la tabla no es una fase, es un apoyo. Es un apoyo para, si yo quiero que me apoye en todo el proceso de compilación, pues lo hago para todo el proceso de compilación. Bueno, seguimos. Básicamente así se ve todo lo que acabamos de ver, ¿verdad? Pues esto está en el libro, ¿verdad? Por cierto, no les he subido el libro, está un poco demasiado ocupado, pero esto está sacado del libro y así se ve. Y acá está lenguajes, ¿verdad? En esta primera fase es donde está lenguajes. Aquí nos quedamos, no tenemos prisa, estamos tranquilos con el contenido que vamos a ver, pero para que nosotros nos tengamos una vista a gran escala de lo que es el compilador, ¿verdad? Lo profundo que es el conocimiento del compilador, lo profundo que es la ciencia que construye el compilador. Por eso la carrera se llama Ciencias y Sistemas, Ciencias de la Computación, ¿verdad? Porque todo el estudio del compilador es una ciencia. ¿Por qué ciencia? Porque las bases están sentadas en la matemática discreta, ¿verdad? Entonces ustedes no me pueden venir y decir la matemática discreta está mala, o sea, no se puede, o sea, las matemáticas como tal son ciencias exactas. Entonces, eh, por eso es que el compilador y el estudio y generación de compiladores es una ciencia, ¿verdad? Bien, versus, por ejemplo, el desarrollo web. Yo respeto mucho toda el rama del desarrollo, ¿verdad? Pero el desarrollo web no es científico. ¿Por qué? Porque por colocar una ventana, para mí puede estar bien que, no, qué sé yo, un data grid, ¿verdad? Donde se desplieguen datos, para mí puede estar bien de una forma sin filtros, digamos, que no tenga filtros en la parte superior y para otra persona puede decirme, no, tiene que tener filtros. Pero no pasa nada si yo digo que tenga o no tenga filtros, no pasa nada. Pero aquí que alguien me diga, mira, ya no voy a sacar como salida el análisis léxico tokens, pues, está malísimo, pues tiene que tener una salida. Entonces esa es la diferencia entre ciencia y algo que no es ciencia, simplemente es algo aplicado. Bueno, ¿qué hacemos en Compi 1? En Compi 1 pues volvemos a ver análisis léxico, solo que ya un poco más brutal y nos tiramos al sintáctico. Aquí está Compi 1. Bueno, ¿qué hacemos en Compi 2? Pues en Compi 2 seguimos semántico, generación de código y optimización. Y aquí están los cursos de compiladores, ¿verdad? Aquí nos quedamos. Hay mucho más que ver. El libro es enorme. Para el que tenga la opción, la oportunidad,
de tenerlo físico, ya sea por copias o algo así, o se lo quiere imprimir, para que siempre digo que lo voy a subir y nunca lo hago. Es muy buen libro, es muy buen libro, y va a ver que no es, no solo tiene esto, hay un montón de cosas que en Guatemala nunca se han visto y nunca se han enseñado. ¿Por qué digo nunca? Porque si en San Carlos no se enseña, pues obviamente no se enseña en otro lado, ¿verdad? Así es la realidad de Guatemala y así es la realidad de nuestra carrera, que todavía está bien posicionada, pero créanme que ya nos están comiendo o ya nos están pisando los talones, perdón. Entonces, estamos orgullosos de nuestra carrera, con todo, ¿verdad? Con todo lo que conlleva. A veces dan ganas de llorar o a veces dan ganas de ya no seguir, pero pues es una muy buena carrera. Este es el libro. Este es el libro. Pues, obviamente, pues por algo le dicen el libro del dragón, pues porque un dragón en la portada. Por ejemplo, nosotros. Por cierto, yo les quiero enseñar algo que a mí me parece bastante interesante. ¿Dónde está? Aquí está. No está aquí. ¿Dónde está? Aquí está. El libro fue revisado en su versión en español, obviamente. Me imagino, yo no sé, tal vez en otras versiones, en otros idiomas, pero más seguro que en español. Fue revisado por el TEC de Monterrey. ¿Verdad? Aquí claramente vemos quiénes fueron partícipes de hacer la revisión técnica de parte del Tecnológico de Monterrey. ¿Verdad? Obviamente, revisión técnica no quiere decir que solo revisaron la parte de análisis léxico, pues obviamente dieron su dictamen técnico de todo el libro. Nuestros vecinos mexicanos, ¿verdad? Eso quiere decir que allá en México existe el conocimiento y existen las capacidades para entender el libro completamente. Nosotros estamos ahorita, ya vimos el tema de procesadores de lenguaje, ahorita estamos terminando acá esta sección, ¿verdad? De la parte de la introducción, el capítulo 1. El capítulo 2 es un resumen, así que siempre se salta, ¿verdad? Capítulo 3 es el análisis léxico y esto es con lo que nos quedamos, ¿verdad? Aquí nos quedamos. Aquí están los autómatas. Aquí miramos, aquí está el método, aquí está Thomson. Aquí está, este es el tema de subconjuntos. Por ahí está, aquí está el método del árbol. Este es el método del árbol. Y aquí está la minimización de autómatas, ¿verdad? Ya este tema de intercambio de espacio y simulación de AFD no se ve, ¿verdad? Pero nos quedamos con minimización de autómatas. Claramente está acá, minimización de estados o minimización de autómatas. Entonces aquí termina el curso de lenguajes. Compi 1 le da una repasada a todo el análisis léxico para primer parcial y el sintáctico pues empieza acá, ¿verdad? Aquí están las gramáticas, todo el tema de gramáticas LL1, SLR, LR1 y LALR. Y termina Compi 1. Compi 2 empieza acá, que les decía, definiciones dirigidas por la sintaxis. Aquí están los heredados, sintetizados. Aquí están los esquemas de traducción y todo, bla, bla. Y aquí empieza generación de código intermedio. Código de 3 direcciones, aquí está, claramente. Obviamente nos centramos nosotros en el formato tripleta, no cuádruplo. Expresión de aquí, tipos, verificación de comprobación de tipos, las reglas semánticas, los flujos de control, el retroceso, switch, que todas son técnicas para generación de código intermedio. Y ahí termina el curso de compiladores. Pero vamos por el capítulo 6, falta 7, 8, 9, 10, creo que solo tiene 10, 11, sí tiene 11. 12, pues tiene un montón. Siempre es 12. Entonces nos quedamos por capítulo 6 en 3 cursos de San Carlos y el curso y el libro es enorme, ¿verdad? El libro es enorme, es toda una ciencia, es tan grande el conocimiento que hay acá, no solo es estas fases, no solo son estas fases, sino que hay más allá, ¿verdad? Entonces, con esto vamos cerrando nosotros las fases del compilador.
Eh, ¿Alguna duda por ahí, en especial de todo el tema que hemos platicado el día de hoy? No sé si alguien tiene alguna duda, un comentario. Por el momento todo bien, ingeniero, solo que sí es bastante completa la información que nos brinda. Le agradezco por eso. Gracias, Aaron. Ahí, pues, creo que me ha dado he estado de shoot en un montón de teclados, entonces siempre me da ganas siempre pienso en compiladores, entonces, siempre digo, pues, para ir ahí complementando la información que se da. Y es que a veces pensamos que compiladores está solo para fregarnos la vida, y no es así. A veces se usa para eso, pero no es así, ¿verdad? Y pues es bien apasionante todo este tema, ¿verdad? Bueno, luego de haber dado la introducción al curso, y pues aquí es como cuando jugamos un juego y pasamos como la primera hora y hasta después nos empiezan a aparecer los nombres y los créditos del juego. Entonces ahorita empieza ya el tema ya hablado, ya que hablamos del tema de los compiladores, pues ya empezamos de lleno a platicar un poco más de los lenguajes de programación. Bueno, eh, bueno, y pues aquí si se dan cuenta, aquí está la tabla de símbolos, ¿verdad? Aquí está a un lado. Entonces, no interactúa, porque antes tenía en la versión anterior del libro, tenía que, así estaba, que interactuaba con todos, pero ya se lo quitaron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya queda a discreción del científico de ciencias de la computación dónde colocar o dónde utilizar la tabla de símbolos, ¿verdad? Bueno, empezamos con la evolución de los lenguajes de programación. Y mucho ojo, esta evolución es a criterio de los autores. Siempre lo digo. ¿Por qué? Porque los autores así lo definieron. No quiere decir de que esto sea escrito en piedra. Eh, Obviamente la matemática escrita sí no se puede debatir, pero esto solamente es una clasificación. Es como, por ejemplo, yo les diga, bueno, voy a clasificar 2019 de un lado, 2020 de otro lado, 2021 de otro lado, y ese va a ser mi clasificación. Alguien puede venir y decir, no, yo los quiero clasificar por edades, de 18 a 20 años de un lado, de 20 a 22 de otro, y así sucesivamente. No, yo los quiero clasificar por género, ¿verdad? Y los clasifica por género. No, yo los quiero clasificar por estatura, cualquier tipo de clasificación. Así son las evoluciones, así es la evolución de los lenguajes de programación. Está muy dado a interpretación, ¿verdad? Entonces, pues ahorita vamos a platicar cómo lo ven los autores del libro. Bueno, pues que por cierto, los autores del libro son unas máquinas, ¿verdad? Ya vamos a hablar de ellos también, ¿verdad? Porque también hay mucho que hablar de esas personas, ¿verdad? Ya vamos a hablar en su momento. Bueno, primera generación. La primera generación es cuando hablamos netamente de registros dentro de la memoria RAM. Ustedes todavía están bastante jóvenes porque todavía no han pasado el curso de organización computacional ni arquitectura de computadores 1, que son, para mí, fueron los cursos más terribles de la carrera porque no salía de esas ondas, ¿no? Esas vainas me costaron tanto que a mí se me quemaban los LEDs y no sé, creo que conectaba un cable y se me quemaba. Entonces, esos cursos me gustaron. Pero el tema es que ahí miramos ya los usos y registros de memoria RAM, ¿verdad? Lo que se conoce como electrónica digital. Entonces, es cuando nosotros vamos viendo nuestro protoboard un 1 y un 0, básicamente son estos. 1 es corriente y 0 es tierra, ¿verdad? Cuando no le estoy pasando corriente al circuito. Entonces, eso básicamente es el lenguaje de primera generación. Obviamente, no estamos hablando de que la gente antes estaba pasando cable, no cable, cable, o sea, no, ¿verdad? Existía un mecanismo un poco complejo para eso, ¿verdad? Era, si no estoy mal, pues esto ya es demasiado viejísimo, tampoco estoy tan viejo, pero era, creo que era una tira de papel, o bueno, no tal vez no papel, pero una cinta que se le mentía a todos estos equipos y ellos iban detectando si mandaban o no mandaban pulso.
¿verdad? Un pulso o simplemente no mandaban un pulso. Entonces a eso se le conoce como lenguajes de primera generación. Uno de los ejemplos de este el tipo posiblemente de lenguaje, ¿verdad? Para los que tengan la oportunidad y para los que ya lo vieron, que excelente es la película de Alan Turing, ¿verdad? Creo que es Código Enigma. Entonces, la máquina de Alan Turing es un primitivo del lenguaje de primera generación, ¿verdad? Básicamente cuando él tiene todos los rotores y los rotores funcionan con alguna especie de energía eléctrica, pues ahí lo que están haciendo es mandando pulsos, pulso por pulso, ¿verdad? Unos o ceros. A la larga, cuando hay un pulso o hay corriente, es un 1 y cuando no, pues es un 0. Entonces, cuando hay voltaje, perdón. Entonces, así es como, pues básicamente funcionaban cuando se le conocía como código binario, ¿verdad? Básicamente es lo más bajo. Actualmente se sigue manteniendo ese código, pues, o sea, la computadora todavía maneja el código binario, pues, solo que ahora, pues, ya está muy abajo y nosotros ya como consumidores de lenguajes de programación ya no lo vemos. Posteriormente ya viene el código assembler, que ya es la segunda generación, ¿verdad? El código assembler, si no estoy mal, voy a googlearlo ahorita porque la verdad no estoy seguro qué año nació, pero estoy casi seguro que nació con el primer el primer microprocesador, que sería el 8086. Si no estoy mal. No, nació antes. Bueno, el código assembler es un código que viene y la estructura del CPU, pues también se ve la estructura del CPU se ve en Arch1 sí, en Arch1. Y pues hay un diagrama a bloques, ¿verdad? Ya ni me recuerdo cómo es, que está por acá, aquí está y hay unas cuestiones acá y hay otro, por ejemplo, por acá. Entonces, hay una estructura de bloques dentro del CPU que básicamente pues es donde se manejan sus registros y todo. El código assembler es una interfaz que interactúa directamente con el CPU, ¿verdad? Es directo. O sea, por eso les decía yo, ¿verdad? Que programar assembler con una computadora es peligroso. ¿Por qué? Porque yo me puedo pasar llevando toda la memoria, ¿no? Puedo borrar todo, ¿no? O sea, y puedo borrar, no sé, mis registros de CPU y el CPU ya ni va a saber quién es, ¿verdad? Eso se puede, ¿verdad? Se pueden borrar incluso, por ejemplo, a veces ahora las licencias vienen grabadas, ¿verdad? O vienen ya en cierta parte de hardware, entonces yo puedo venir incluso manipularlas, pero obviamente hacer retroceso de ese proceso ya es muy difícil, ¿verdad? Entonces, pero ¿para qué funcionó o para qué surgió el código assembler? O ensamblador o assembly, como le quieran llamar, funciona o viene a cubrir la necesidad de que esto ya se estaba volviendo muy complejo, ¿verdad? Estar haciendo registros, cadenas de registros, tarjetas, creo que incluso las tarjetas perforadas creo que entran en este tema, ya era muy complicado. Entonces yo le debo de dar una interfaz al programador para que venga y pueda venir y decir, bueno, yo voy a hacer mis programas y voy a hacer los algoritmos, eh, pero te brindo eh, una interfaz en la cual se te va a hacer más fácil programar o hacer esos algoritmos. ¿Qué pasaba? Obviamente, Assembler no es para todos, ¿verdad? Esa es la realidad y no está mal, o sea, está bien, no es para todos. Por ende, en su momento, en los años 70, 60, eh, a veces no sé si ustedes han visto, pero a veces los que son de computación y todo eso, a veces que con traje, que con bata blanca y todo, ¿por qué? Porque eran
tomados como científicos, porque no cualquiera se mete a programar en Assembler, créanme. Incluso en la actualidad no cualquiera se mete a programar en Assembler. Es bien complejo. Pero tenemos ese tema, ¿verdad? De que ya era algo más sencillo. Tercera generación. En los años 70 vino un lenguaje a revolucionar todo. ¿Alguien me puede decir cuál fue ese lenguaje? ¿Quién es ese lenguaje? C. Correcto, C. C vino a revolucionar todo. Vino a revolucionar el mundo de la programación. Ya existían otros lenguajes, ¿verdad? Que el libro ni los menciona, pues, ¿verdad? O sea, COBOL, Fortran, creo que era el otro, y B, por algo el lenguaje se llama C, porque había uno que se llamaba B. Entonces, sí, está B, pero no se terminaban de consolidar como el predecesor Assembler. Assembler se consolidó demasiado. Y todos estos era, pues sí existen, pero no se terminaban de consolidar. Entonces, viene C, bueno, viene el autor de C y introduce ya el término lenguaje de alto nivel, ¿verdad? C es el primer lenguaje de alto nivel. No me atrevo a equivocarme, no, o sea, me atrevo a decirlo, ¿verdad? Puede que me equivoque, pero para mí es el primer lenguaje de alto nivel, ¿verdad? C es una máquina, señores. C es una máquina. C nunca va a morir. Nunca va a morir C. Viene C e introduce ya un lenguaje más legible. O sea, ustedes ven la sintaxis de C y es igual a la de Java. Es igual a la de C Sharp. Bueno, C++, obviamente, ¿verdad? Es muy similar a la de ahí nace JavaScript también, con esa sintaxis muy similar. También nace también, eso quiere decir Node.js también y todo. O sea, esa es la herencia de C. Pero C, para los que no han programado en C, programar en C todavía se puede programar, todavía se pueden tocar los registros de la memoria. Hay instrucciones para tocar registros de memoria en C. Es decir, C viene a hacer más legible el código sin olvidar sus raíces de Assembler, ¿verdad? Nosotros podemos tocar la memoria directamente en C. Obviamente, en San Carlos nunca he visto, bueno, al menos de mi caso, yo sí aprendí, bueno, yo sí aprendí recibí varios cursos en C, pero nunca toqué este tema de Assembler, nunca generé código Assembler desde C, y sí se puede. Nunca toqué registros en C, pero sí se puede. ¿Por qué? Porque el punto del tema del creador de C era venir y decir, bueno, voy a hacer un lenguaje que sea, que la interfaz sea más legible para los programadores y para toda la gente, pero sin perder la esencia de manejar registros de memoria, ¿verdad? Ahí es donde radica la potencia de C. ¿Y por qué les digo que jamás va a morir C? Porque C es, C es usado todavía, bueno, C no es que sea usado todavía, C es la base del kernel de Linux. Y díganme ahora en la actualidad, ahora digan, o pregúntense ustedes, ¿no? ¿Quién no usa Linux? ¿Quién no usa? Todo es Linux. O sea, Mac está basado en Linux, los teléfonos Android están basados en Linux, bueno, los teléfonos Apple también son Linux, ¿verdad? Ustedes tienen una Mac, entran a la terminal es la misma de Linux, los módulos son los mismos, todo el Internet de las cosas son Linux, o sea, no hay dispositivos de Internet de las cosas de Windows, no hay. Windows ya tiene módulos de, de Linux, por ejemplo, el hecho de que ya exista el protocolo o las instrucciones de SSH desde la terminal de Linux desde la terminal de Windows, perdón, ya es un avance, ¿verdad? Ya van introduciendo a su sistema varios módulos de Linux. Entonces, Linux está presente en todo.
y los módulos del kernel de Linux están hechos en C, ¿verdad? Las interrupciones de memoria están hechos en C, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes presionan una tecla o escriben, esas son puras interrupciones de memoria. ¿Y quién creen que lo hace? Lo hace C, ¿verdad? Existe un programita ahí en C que está escuchando. Bueno, ahorita presionaron un teclado, hago esto. Ahorita presionaron otro, así. Entonces, C nunca va a morir, ¿verdad? Nunca. Por eso es que si nosotros miramos en los ranking, ¿verdad? Ranking siempre está, ranking del lenguaje más usado en el 2022, el 2021. Siempre va a aparecer C en el top 10, siempre. ¿Por qué? Porque todo está escrito en C. Todo el núcleo de Linux está escrito en C. Entonces, vemos el impacto que tuvo C. Es un impacto tan alto, ¿verdad? Este señor, el autor de C o el creador de C, vino a revolucionar, tal vez lo hizo, no sé si lo hizo con ese fin, pero créanme que lo vino a hacer algo tan potente, no sé si algún día se imaginó que iba a tener tanto éxito su lenguaje, pero pues es un lenguaje potente, ¿verdad? Es muy bueno. Este es uno, obviamente va a depender del ranking que ustedes visiten, pero pues siempre va a estar C metido por ahí, ¿verdad? Siempre va a estar C. Ahí llegan lenguajes, se termina la moda, se van y vienen otros, pero C siempre va a estar ahí, ¿verdad? Por ejemplo, Ruby pues estuvo en su momento, fue utilizado Ruby, pero el caso de Ruby es que no se pudo mantener y pues se vino para abajo. Ya no está en los rankings, ya es poco utilizado. Python Python ya existe, Python no es un lenguaje nuevo, Python ya existía hace mucho tiempo, creo que tiene la misma edad de Java, pero ¿qué pasa con Python? En la actualidad ha tenido gran auge porque Python es muy utilizado para la ciencia de datos. Entonces son generacionales, ¿verdad? Que vienen y son utilizados, luego dejan de ser utilizados y así, pero C siempre se permanece, ¿verdad? Y todos los lenguajes que tienen estas características, Java, C Sharp, ya lenguajes que son ya de alto nivel, ya los convencionales como conocemos, son los autores pues hacen la mención que son lenguajes de tercera generación, a pesar de que solo C tiene esa ventaja de hacer interrupciones directas al procesador, ¿verdad? Desconozco si Java lo tiene. Java ya es mucho más nuevo, Java es de los 90. Entonces desconozco si Java lo tiene, pero consideraría que Java no lo tiene, ¿verdad? Otro tema interesante con Java, bueno, con el tema de Java y de C, es que Java introduce el tema del garbage collector. El recolector de basura es cuando yo dejo la memoria, pues, estoy implementando un montón de objetos y nunca los limpio, pues ya viene el garbage collector y lo limpia. Que por cierto, en la estructura del garbage collector, si no estoy mal, está en el capítulo 10 del libro de compiladores, porque el garbage collector es parte del compilador, ¿verdad? Está ahí en el libro, ¿verdad? Está ahí, y es parte del compilador, ¿verdad? Es parte del compilador el garbage collector. Entonces, si ustedes en algún día quieren ver cómo se hace un garbage collector, está ahí en el libro. Entonces, viene Java e introduce el tema de garbage collector. Con Java en los 90 sucede algo, y es que antes, bueno, no antes, sino que C no tiene garbage collector. Entonces, imagínense, bueno, yo les estoy diciendo cómo era mi compu a 1 GB de RAM. Estamos hablando de hace 12 años, por ahí. Estamos en 2022 y pues hace 12 años que compré esa compu, 12, 11 años, por ahí. Imagínense cómo eran los equipos de los 90, los 80. Tenían, tenían megas, tal vez 1 mega de RAM. Estamos hablando de megas, o sea, no alcanzaban el giga, megas. Entonces, viene y el tema
no tener garbage collector, había que limpiar la RAM. Sí o sí había que limpiarla porque los recursos eran muy limitados. Entonces los programadores de C hacían el sistema o el programa que estaban haciendo, pero también tenían que hacer limpiar la memoria, hacer su garbage collector implícito, por decirlo así. Una tarea bastante complicada. Entonces, mínimo tenían que tener conocimientos altos de compiladores, ¿verdad? Porque para este entonces ya existía toda la teoría de compiladores. Entonces, los programadores en los 80s, 70s, 80s, principios de los 90s, tenían altos conocimientos de compiladores, ¿verdad? Entonces, no cualquiera se metía a programar. ¿Por qué? Por el tema del garbage. O sea, tenían que entender cómo funciona la memoria para poder limpiarla. Viene Java. ¿Dónde está mi cursor? Aquí está. Viene Java y se quebró todo esto. Marcó un antes y un después. ¿Por qué? Porque Java ya introduce el garbage collector. ¿Sí? Y con el garbage collector, ya permite que el programador se olvide de ese conocimiento de manejo de memoria y se centre únicamente en programar, masificando la programación, ¿verdad? Se masifica mucho la programación con Java porque pues el garbage collector lo permite. Bueno, yo ya no tengo que venir y tener conocimientos de cómo funciona el garbage collector, pues adelante, ¿verdad? Es lo que estamos viviendo ahora. Obviamente, pues ahora ya hay programadores, ¿verdad? Que pues se meten en cursos de programación en línea y todo, y pues ya son programadores, ¿verdad? No necesitan un conocimiento bastante pesado en el tema de ciencias de la computación, como lo era antes con C, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, no son los lenguajes, no es que solo nazca un nuevo lenguaje, sino que también impacta mucho en la cultura que todo está detrás de la cultura de la tecnología, ¿verdad? Pues así fue en el caso de Java. Pues C marcó un hito, Java marca otro, ¿verdad? Luego, pues tenemos los lenguajes que son de cuarta generación. Los autores mencionan que un lenguaje de cuarta generación es un lenguaje que maneja datos, ¿verdad? De manera nativa. Aquí, pues, podemos mencionar SQL y su variante, el PLSQL, ¿verdad? Entonces, estos lenguajes son netamente para manejar datos, ¿verdad? También podemos mencionar en esta rama R. R es un lenguaje netamente para uso de datos. R ha tenido mucho auge con el tema de ciencia de datos, ¿verdad? Como ahorita estamos viviendo tal vez una ola, ¿verdad? No, no es moda porque pues no, esto no es nada de moda, sino que es conocimiento científico, pero estamos viendo un auge de ciencia de datos e inteligencia artificial. Con el tema de ciencia de datos, han surgido eh, mucho uso de lenguajes que utilizan datos, como lo es R, ¿verdad? Ustedes cuando vean R, bueno, no sé si en la carrera se enseñe R, dudo que se enseñe, la verdad no hay un curso como tal de data science o algo así centrado, pero si en algún punto ustedes van a manejar R, se van a dar cuenta que R es un lenguaje para manejo de datos. Eh, Datos masivos y todo para hacer estadísticas. Aquí se pueden hacer regresiones lineales, polinomiales, todo el tema que va detrás de la ciencia de datos, todos los métodos estadísticos que soporta la ciencia de datos. El SQL, pues el SQL es el lenguaje por excelencia de datos, ¿verdad? Aquí no nos vamos a pelear con SQL. SQL es el lenguaje por excelencia. Pero también existen otros, por ejemplo, las bases de datos no SQL, ¿verdad? Tal vez ustedes están empezando la carrera, pero también existen bases de datos no SQL.
Y las bases de datos NoSQL pues utilizan también su propio lenguaje, que es netamente, son lenguajes netamente para el manejo de datos, ¿verdad? Entonces la cuarta generación, los autores lo indican para el uso de datos. Entonces vemos acá que las generaciones no responden a años como tal, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en la tercera generación, si bien es cierto que está C, que nació en el año 74 aproximadamente, también está incluido el lenguaje Go. Si no estoy mal, Go, MongoDB, por cierto, MongoDB es una base de datos documental, ¿verdad? Es orientado a documentos. Entonces, si en algún punto quieren utilizar MongoDB para transacciones, no se puede, ¿verdad? O sea, MongoDB es terrible para transacciones. MongoDB es para documentos, es una base de datos documental. Entonces, bueno, regresando al tema de los lenguajes, aquí podemos tener a Go, que Go es de los años 2010 para acá, ¿verdad? Y C es del año 74, pero todos están en la tercera generación. Entonces, no es tanto de años, sino que los autores del libro lo hacen por tipos, ¿verdad? Por tipos de programación, por uso de que se le da al programa, al lenguaje, perdón. Entonces, pues acá pues podemos ver, por lo regular, MongoDB trabaja con un lenguaje similar a JSON, por no decir que es JSON, ¿verdad? Así trabaja Mongo. Entonces, cuando se hacen consultas en Mongo, pues es con un lenguaje JSON. Entonces, también es un lenguaje que maneja datos, ¿verdad? Bueno, entonces, seguimos en este tema. Y tenemos los lenguajes de quinta generación. Miren, a mí la verdad no me gustan estos tipos de lenguajes, son lenguajes que ya no se usan, pero bueno, están en el libro y pues solamente para mencionarlo, los lenguajes de quinta generación son usados o se mencionaba antes que eran los lenguajes de inteligencia artificial. Pero pues obviamente el libro fue escrito en el año 2007, 2005, 5 se escribió y se publicó en el 2007. En ese momento la IA, la inteligencia artificial no tenía o no estaba al alcance de lo como está ahora, ¿verdad? La inteligencia artificial tenía un avance exagerado. Pero en su momento, pues, los problemas de inteligencia artificial antes eran basados en encontrar caminos. Por ejemplo, se daba un grafo y el, el algoritmo de inteligencia artificial, pues lo que tenía que hacer era encontrar el camino más corto. Básicamente, ese era el reto de la inteligencia artificial antes. Creo que existen algoritmos que hacen eso, que, por ejemplo, el algoritmo estrella, si no estoy mal, se llama uno de esos, el algoritmo estrella, y para eso se utilizaba mucho el lenguaje Lisp. Lisp permitía mucho ese tema, ¿verdad? Era un lenguaje que era, para empezar, es viejísimo, viejísimo malo, ¿verdad? Porque C es viejo, pero viejo, es un lenguaje viejo muy bueno, pero este es viejo malo, o sea, Lisp es malo. Y pues en ese entonces se utilizaba para inteligencia artificial, ¿verdad? Que como les digo, el alcance de la inteligencia artificial era encontrar caminos, ¿verdad? En grafos, en árboles. Entonces a eso se basaba el tema de la inteligencia artificial en su momento. Esto ya en la quinta generación ya quedó en desuso porque, por ejemplo, ahora con por ejemplo, una red neuronal, ustedes bien pueden hacer una red neuronal en Python, ¿verdad? Y pues Python no está considerado un lenguaje de quinta generación, ¿verdad? Python es de tercera. Entonces ya como tal, pues me imagino que en una futura versión del libro, que bueno, pues obviamente el libro está orientado a compiladores y el tema de compiladores no ha cambiado, entonces pues no es necesario una tercera versión del libro, ¿verdad? Pero en su momento, cuando salga una tercera versión del libro, pues la quinta generación ya va a quedar en desuso porque la inteligencia artificial ya no está resolviendo problemas de grafos, sino que la inteligencia artificial ya está resolviendo problemas o palabras mayores, ¿verdad? Ya estamos hablando de redes neuronales, estamos hablando de deep learning, lógica difusa, un montón de cuestiones, ¿no? Bueno, entonces,
A la larga, el compilador es una ciencia. ¿Por qué? Ya resumiendo la sesión. ¿Por qué? Porque se basa mucho en la matemática discreta. Vamos a ver mucho en el tema de todo la construcción de los compiladores, cómo la matemática discreta se transforma a compilador, ¿verdad? Desde las expresiones regulares hasta la optimización de código. Hay matemática discreta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la expresión regular tenemos que la concatenación es un AND, puedo tener una OR en una expresión regular, que a la larga es un OR en nivel eh, discreto, de matemática discreta, y en el tema de la optimización de código miramos mucho el tema de grafos, ¿verdad? Entonces, los grafos son matemática discreta. Entonces, vamos viendo que el compilador tiene bases sólidas científicas, ¿verdad? Entonces, es una ciencia construir un compilador, ¿verdad? Es una ciencia. Es una ciencia bastante exacta, que aquí el que me venga a decir, mira, esa gramática o qué sé yo, las expresiones regulares están mal hechas, o sea, no. Las expresiones regulares están basadas en matemática discreta y la mate discreta es exacta. Bueno, entonces aquí no hay para refutar una expresión regular, algo tan sencillo como una expresión regular, ¿verdad? Bueno, tenemos 12 minutos. Sí, bien, vamos a terminar. Vamos a platicar un poco del tema de las aplicaciones de los compiladores. Los compiladores tienen aplicaciones, ¿verdad? E incluso lo que yo les puedo decir se queda corto con lo que se aplica las aplicaciones que tiene un compilador. Créanme que es increíble cómo se generan microchips en el mundo. Es increíble. Es increíble. Hay una carrera y nosotros en Guatemala estamos con los ojos vendados de esa carrera y esa competencia tan emocionante de los microchips. Créanme que la gente quiere, las grandes empresas quieren ir, pero adelante, como 20 pasos adelante de su competidor, y hay una gran demanda de microchips, y cuando sale un microchip sale un assembler, ¿verdad? Sale un lenguaje. Los lenguajes también tienen una carrera por hacerlos más óptimos, por generar nuevos lenguajes, por ponerle nuevas funcionalidades. Por ejemplo, el Java que se puede utilizar actualmente, ya no es el Java que yo vi, pues yo vi Java 6. De 6 a, creo que ya la última vez que vi era Java 17, yo no trabajo en Java, pero Java 17 por ahí, o sea, pues, créanme que ahí no solo le cambiaron el número, cambió tanto el compilador de Java y esos son proyectos, hay proyectos código abierto y las comunidades son enormes y es tanto, ¿verdad? Sí, adelante, Carlos. O solo se quedó la mano levantada. Ok, gracias ingeniero, muy amable, gracias por el tiempo, perdón de la interrupción. Buenas noches, Juan, le saluda Carlos Tuyuga, auxiliar de Escuela de Vacaciones de Control y Asistencia por el tema del reajuste. Tengo aquí mis controles que hay 45 asignados, entonces nos faltaría saldar la cuota de 20 estudiantes, entonces por lo que les pediría que se organizaran y delegaran a alguien que se queda responsable dentro del grupo. Pasaré nuevamente a ver si mañana ya hay algún responsable para enviarle posteriormente la boleta de reajuste junto con el listado de quienes están asignados. Entonces, de momento esa era la interrupción y perdón de la molestia, ingeniero, muy amable por el tiempo. Gracias, Carlos. Ahí lo toman en cuenta, por favor, ¿verdad? Bueno, entonces seguimos. Entonces, una de las aplicaciones de los compiladores es el famoso paralelismo, ¿verdad? El paralelismo es increíble, jóvenes, que el uso que tiene el paralelismo. El paralelismo es venir, yo sé que tengo mi famoso, qué sé yo, Core i7, 8 núcleos y todo, y uno feliz va. Y cuando mira su aplicación corriendo en un CPU, ¿para qué los otros CPUs si no estoy manejando instrucciones paralelas? ¿Verdad? Los lenguajes de programación se han adaptado para ese paralelismo, ¿verdad?
Por ejemplo, la Raspberry Pi 4, ¿verdad? La Raspberry Pi 4 es muy utilizado en el tema de paralelismo porque es un procesador pequeñito, pero es de 4 núcleos. Y miren que C se adapta tan perfectamente para manejar instrucciones paralelas que en el tiempo de hacer cuando hacemos una multiplicación así lineal, implementando instrucciones paralelas, puedo hacer 4 en el tiempo de 1. Y eso hace los algoritmos tan rápidos. Pero ¿quién es el que se echa al hombro todo ese tema de paralelo? El paralelismo es el compilador. Y C no nació con funciones paralelas. Porque cuando nació C en el 74 no existían CPUs de 4 de quad-core, pues, 4 núcleos. O sea, simplemente apenas existían CPUs, pues. Apenas estaba saliendo el 8086, pues. 8086 es el primer CPU de Intel. Entonces, no existía nada de eso, pero los lenguajes han ido evolucionando, no se pueden quedar atrás, al menos Ruby ya se está quedando atrás, ¿verdad? Pero no pueden quedarse atrás, tienen que seguir evolucionando, porque las arquitecturas evolucionan. Y por ejemplo, la arquitectura no pregunta, ¿será que Java ya soporta paralelismo? Ya. Bueno, entonces le voy a poner 2 núcleos. Las arquitecturas salen y el lenguaje que se adapte, bien por ellos. El que no, se muere. Entonces, uno de estos temas es el paralelismo, ¿verdad? Y eso les dejo ahí de reflexión. Miren cómo funciona el paralelismo, ¿verdad? Cómo se maneja en este tema, ¿verdad? La Raspberry Pi 4 trabaja con función que le llaman las funciones Neon. Las funciones Neon son funciones paralelas, aritméticas. Básicamente es venir y manejar en el tiempo de uno hacer 4 operaciones, ¿verdad? Por ejemplo, me tardo 1 nanosegundo para hacer una suma, para hacer 4 sumas me va a tardar 4 nanosegundos. Entonces, lo que hace que estas funciones Neon, que son el manejo paralelo, lo que hace es que voy a usar en el tiempo de uno, voy a hacer 4 sumas, ¿verdad? Entonces, es mucho más óptimo. Y esos los lenguajes se han ido adaptando a según cómo vienen saliendo las nuevas arquitecturas, ¿verdad? El paralelismo es uno de ellos. Y como les digo, ¿quiénes pueden sumar a los proyectos de código abierto? Cualquier persona, ¿verdad? Cualquier persona. Las comunidades, Java tiene su comunidad, PHP también tiene, C también tiene. Entonces, pueden venir y agregar una función, ¿verdad? Decir, miren, señores, yo en mi comunidad o yo, pues, les escribo a ustedes, encontré esta debilidad y así la resuelvo. Y ahora, pues, aprovecha mejor el paralelismo, ¿verdad? Entonces, eso es una función netamente de compiladores, señores. Netamente de compiladores, una aplicación. Y créanme, hay un montón de gente que está viendo eso. Creo que esta imagen está en Full HD. El manejo de la jerarquía de memoria, ¿verdad? O sea, el disco duro, todos los periféricos, ¿verdad? Memoria principal, caché, registros, todo es vía compilador, ¿verdad? Todo es vía compilador. No es vía otro tema, no es vía lenguaje, no, es vía compilador. El compilador está inmerso en todo el tema de los periféricos. E incluso, por ejemplo, los CPUs tienen 3 niveles de caché, ¿verdad? Entonces, cuando una caché es más grande, no quieren decir que tengo más espacio. No, el compilador se tiene que adaptar también a eso. Lo mismo. Antes, bueno, yo creo que ahora ya no existen procesadores de 32 bits, perdón. O tal vez sí, tal vez en microchips sí, los más chiquitos. Pero pues obviamente una computadora creo que ya no existe de 32 bits, pero sí existen en microchips. En el tema de, de 32 y 64, los registros no son los mismos. El compilador se debe de adaptar a esos registros. Por eso es que vemos muchas veces versión 64, versión 32. ¿Por qué? Porque ese ejecutable fue generado con un compilador que se estaba
que se especializó en 32 bits o un compilador que está para 64 bits, ¿verdad? Entonces, existen compiladores, existen muchos compiladores de este tema, entonces, que se aplican definitivamente. Y pues, una de las aplicaciones por excelencia del compilador es el nivel de arquitectura, ¿verdad? Como les decía, sale un procesador nuevo, sale su lenguaje asociado, ¿verdad? Y no crean que es un lenguaje, no crean que es una persona que se está echando el lenguaje, no, es un montón de personas, ¿verdad? Por eso es como les decía, en Taiwán existe mucha gente que se dedica a hacer procesadores y ese es el issue, algo es como que es el boom, ¿verdad? Ya no existe ciencia de datos, bueno, tal vez sí, pues, pero el boom es procesadores, es hardware, ¿verdad? Entonces el sueño de todo taiwanés creo que es venir y dedicarse a hacer hardware, ¿verdad? Pero cuando obviamente nos dedicamos a hacer hardware, tenemos que hacer su compilador asociado. Y créanme, salen compiladores, pero salen hardware, perdón, pero por montones. O sea, no es que solo salga uno al año, ¿no? Salen, pero hasta debajo de las piedras sale yo ya hice uno nuevo, yo le puse esto, yo saqué mi versión nueva de esto, yo saqué una nueva generación, yo saqué teléfonos, microchips como por ejemplo el Arduino, eh, una computadora AMD, tarjetas de video. Esta es una imagen muy básica que tenemos CPUs, GPUs, que son las de video. Pues también tienen los teléfonos tienen su propia GPU, ¿verdad? Entonces también tienen su propio assembler. Y las TPUs. La TPU es la unidad de procesamiento tensorial, ¿verdad? Unidad de procesamiento tensorial. Básicamente está centrado en los tensores, ¿verdad? Entonces, es un procesador centrado en el manejo de tensores. ¿Qué es un tensor? El tensor es como un espacio vectorial de n dimensiones, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, como que si ustedes vienen y agarran un cubo y dentro de ese cubo existe n vectores que están señalando a cualquier lado. Ese es un espacio vectorial, perdón, tensorial. Es un tensor, ¿verdad? Y el tensor es muy usado para la inteligencia artificial, ¿verdad? La inteligencia artificial, por eso les decía, Lisp ya no se usa pues porque Lisp solamente está solucionando temas de caminos y ahora pues ya tenemos el tema de tensores. Entonces existe un procesador que se dedica únicamente para explotar los tensores o para estudiarlos o para entrenar las inteligencias artificiales. Por eso existe la herramienta llamada de Google, TensorFlow. TensorFlow es una herramienta, hay un tema de Google, ¿verdad? Que es netamente para todo el tema tensorial y obviamente con el tema para inteligencia artificial. Pero vino Google y dijo, bueno, a mí ya no me está funcionando correr mis herramientas de inteligencia artificial en CPUs. Los corro en GPUs, ¿verdad? El famoso boom de las GPUs no solo fue por las criptomonedas, sino también para entrenar inteligencias artificiales. Pero ya no les dio abasto. Bueno, lo que tiene Google, lo que le sobra a Google es dinero. Dijo, bueno, entonces voy a generar mi propia unidad de procesamiento para procesar mis propias inteligencias artificiales. Entonces ahí es donde nacen las TPUs. Entonces cuando nosotros trabajamos en la nube con TensorFlow, que TensorFlow es como la biblioteca de inteligencia artificial,
sepan que sus inteligencias artificiales que corren en TensorFlow, en Google, en la nube de Google, no están corriendo sobre GPUs ni CPUs, están corriendo sobre TPUs, que a la larga tienen su propio compilador, tienen su propio lenguaje. Entonces, vemos que esta gente, los de Google y toda la gente, ¿verdad? Créanme que las grandes empresas le han metido un billetal al tema de compiladores, ¿verdad? Un billetal enorme. Y pues, la explicación por excelencia, ¿verdad? Es la generación de lenguajes, ¿verdad? Es básica, básica. Entonces, y aquí tengo el ejemplo básico, clásico de TypeScript y JavaScript. TypeScript es un proyecto de Microsoft para que vean que todos están metidos en este tema de compiladores, ¿verdad? TypeScript viene a tener, por decirlo así, a resolver no problemática, pero necesidad tal vez de tener tipos en un lenguaje tipo Node.js, ¿verdad? Un lenguaje Node.js, ¿verdad? Entonces viene y le da la tipificación, pero lo que hace a la larga es venir, cuando compila, genera un JavaScript, ¿verdad? Es como que si alguien haga un proyecto y le va a dar tipos a Python, por ejemplo. No sé si, la verdad no manejo Python, no sé si permite tipos. Porque, por ejemplo, PHP no permitía, pero ya en sus versiones posteriores ya permite tipos. Y es una chucada, ¿verdad? Pero le salió mal esa vaina. Pero pues Python no sé, ¿verdad? Entonces, pero alguien puede decir, bueno, voy a hacer un proyecto que va a ser darle tipos a Python. Y lo único que hace es tener una interfaz y al momento de compilar genera el Python final. Entonces, así se puede ir manejando estos proyectos, ¿no? Entonces, son aplicaciones de compiladores que, si nos damos cuenta, están las grandes empresas inmersas ahí, ¿verdad? Y el hecho que exista aquí, bueno, aquí esto es Microsoft. Aquí estamos hablando de Don Google, ¿va? Google es el tema. Pero no crean que no tienen los otros proyectos, dígase Amazon, dígase IBM, y no crean que no tienen, por ejemplo, en su momento en IBM, cuando yo estaba estudiando, me recuerdo que existía el tema de Watson. Watson era una inteligencia artificial de IBM que estaba naciendo, ¿va? Y obviamente, pues esos proyectos también no solo manejan una línea de investigación de inteligencia artificial, sino que también una de compiladores muy, muy amplia, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era el punto de estas dos sesiones? El punto de estas dos sesiones era observar el alcance de los compiladores. No solo es hacer análisis léxico, no solo es hacer un autómata, ¿verdad? Obviamente tenemos que empezar desde un punto, que es hacer un autómata, hacer un análisis léxico, un parser, un escáner, pero hay mucha aplicación afuera, ¿verdad? Hay demasiado, es todo un mundo, créanme, es todo un mundo el tema de compiladores. Es todo un mundo, todo un mundo, y hay gente dedicada a ello, ¿verdad? Hay gente por montones dedicada a hacer compiladores en el mundo laboral, ¿verdad? Lamentablemente, pues digo lamentable porque es así, que en nuestro país, a lo que optamos, la verdad es así, a lo que optamos es un trabajo de programador. Programador, analista, de analista a PM o de gestor de proyectos, o de programador a científico de datos, y ahí me quedo, ¿verdad? Haciendo dashboard y todo eso. Entonces, hay más allá de eso, ¿verdad? Y pues estas dos sesiones era para dar como una pequeña introducción a todo el mundo de compiladores. ¿Qué es necesario? Es muy necesario. ¿Por qué? Porque necesitamos venir y botar esos estigmas de que compiladores es difícil, que no sé para qué se enseña, nunca se va a usar. O sea, obviamente yo sé que posiblemente nunca lo utilicemos, pero puede que sí, puede que alguien sí, y puede que a alguien le haga mucho ruido estas dos clases y diga, se le haya sembrado algo y diga, bueno, yo me voy a dedicar a esto, yo me voy a ir para este lado.
y se dedique y gane una beca en el exterior, se vaya a estudiar, qué sé yo, a Corea del Sur, Japón, que son allá, todo Asia es donde se tiene mucho énfasis, también en Estados Unidos y en Alemania. Entonces se vayan, estudien compiladores, se dediquen a eso, y esa sea su vida, no quien quita, ¿verdad? Que, pues mucho mejor a estar aquí peleando que si se conectó con la base de datos dentro de un programa, un trabajo estándar, ¿verdad? Que también, pues, lamentablemente, pues es la única oferta que tenemos aquí en Guatemala. Pero me gusta mucho este tema, ¿verdad? Entonces, con esto cerramos la introducción a los compiladores, platicamos de las fases, un poco de sus aplicaciones. Ya en Compi 1, pues, tenemos un debate más profundo de este tema, ¿verdad? Y también platicamos de qué es compilador, los procesadores de los lenguajes como tal. Bueno, ¿dudas hasta acá? ¿Preguntas, aportes, cuestionamientos? ¿O todo está claro también, verdad? Por mi parte, todo bien, ingeniero. La verdad que hay grande este mundo de los compiladores. Gracias, Empresarios que no Aaron. son usados en Guatemala. Sí, gracias, Aaron. Gracias. Es bastante interesante. Y Ingeniero, dime. yo siempre tuve no tengo el sueño de salir de Guatemala, ¿verdad? Y así como usted lo dice, ¿y usted qué tecnologías o cómo le digo, o en qué área me podría especificar para poder salir de Guatemala? Mira, aprendete muy bien los cursos de ciencias de la computación. Estructuras de datos. Cuando lleves estructuras, no copies las estructuras de Internet. Obviamente las estructuras están en Internet. O sea, bueno, no sé cómo estarán, pero por ejemplo, yo cuando llevé estructuras me tocó hacer mi árbol B, mi ABL, mi tabla hash y todas esas estructuras de datos. No las copies, porque el código está en Internet. O sea, es de copiar y pegar. Hacerlas a conciencia. Aprendete bien el curso de compiladores. Los 3 cursos de compiladores. Estructuras de datos. Orga, lamentablemente, Arqui 1, ¿verdad? Aprendete muy bien esos cursos. Y eso te va a abrir las puertas para salir. Porque créeme, afuera, pocas veces preguntan, ¿usted sabe hacer una consulta SQL? ¿Usted sabe programar en Java? Le van a decir, olvídense, eso no les preguntan. Ustedes muy posiblemente le van a decir, mire, aquí tenemos un examen de nivelación, vamos a ver cómo está. ¿Será que puede resolver un problema de árbol B? ¿O será cómo sería tener en cada nodo de un árbol ABL que tiene una rotación izquierda y entre cada nodo hay un árbol B que cada nodo pesa 4, ¿no? Esos tipos de problemas se les ponen al momento de salir, ¿verdad? Mucho de ese tema, ¿verdad? Y si se quieren dedicar al tema también de ciencia de datos, mucho ojo en el tema de estadística y de análisis probabilístico. No lo pasen de noche. Mucho ojo con eso, que esa estadística 1 y análisis probabilístico son las bases de la ciencia de datos, ¿verdad? Uno nunca lo ve, créanme que uno aprende tanto en ingeniería, pero como a veces hay una desconexión de entre cursos, no lo ve. Pero la base de la ciencia de datos es estadística 1 y análisis probabilístico. El que quiera, lleve estadística 2, porque esas son las bases de la ciencia de datos. ¿Cuál es la ciencia de datos? Venir y hacer esos modelos en R, pues, eso es en Python, esa es ciencia de datos. Venir y hacer una regresión lineal en Python. Obviamente, pues como les digo, están desconectados, ¿verdad? Y pues las mates, pues sí, siempre están ahí, no están de más, ¿verdad? No están de más. Es increíble lo que se aplica la matemática, todo el tema de matrices, es increíble un montón se aplica al tema de ciencias de la computación, ¿verdad? Entonces esa es mi recomendación, ¿verdad? Y para todos, ¿verdad? Eso es porque afuera es muy difícil que a ustedes les pregunten, mire, ¿usted sabe programar en Java? Es muy difícil. ¿Usted sabe hacer una API en Node.js? No se los van a preguntar, no les van a preguntar eso. A ustedes les van a preguntar temas un poco más pesados, ¿va? Más gruesos. Entonces, esa es mi recomendación, ¿verdad? Lleven los cursos claves, estructuras, Compi 1, Compi 2, archivos, Arqui 1
llévenlos a conciencia, ¿verdad? No se pasen las estructuras, mucha, porque eso siempre pasa. Llévenlo a conciencia, ¿verdad? Y lean a conciencia, estudienlo y créanme que eso les puede abrir a ustedes una puerta, ¿verdad? Y pues también no está de más estadística 1 y análisis probabilístico también, ¿verdad? Que como les decía, está tan de auge la ciencia de datos que no vaya a ser también que por ahí venga también una oportunidad, ¿verdad? Que les diga, bueno, mire, su examen de admisión para esta beca acá es, o vamos a ver su nivel que trae, háganos una regresión lineal en Python, ¿no? Regresión lineal o bien estadística, más o menos me acuerdo, ya lo había hecho yo, aquí está la solución, ¿verdad? O en R, pero hagan la regresión lineal en R. Ah, bueno, aquí está, ¿verdad? Entonces, esa sería mi sugerencia para ustedes, ¿verdad? ¿Alguien más quiere aportar algo? ¿Algo más? Y si no, pues creo que está muy bien por empezar el curso de vacaciones así un poco tranquis. Ya el día de mañana vamos a empezar ya con jerarquía Chomsky y el análisis léxico, ¿verdad? Entonces nos vemos el día de mañana y que tengan una buena noche. Feliz noche, ingeniero. Gracias, ingeniero. Feliz noche. Feliz noche, ingeniero. Feliz noche.